Chicos, buenos días. Continuando con el video anterior de la clase número 4. Ahora, la cuestión es la siguiente. En el video pasado se vio cómo a partir del cubo le aplicamos subdivisiones, le convertimos a editable poly, y al convertir en editable poly se nos habilitan diferentes formas de selección para transformar el objeto. Estos dos cubos son un ejemplo de lo que podíamos realizar con el menú de selección, y teníamos nuestro cubo original. Recuerden que este cubo fue realizado isolate, es decir, lo aislamos. Vamos a finalizar end isolate para tenerlo el ejemplo inicial. Teníamos el cubo que le hicimos todas las transformaciones mediante edit poly, y le dejamos una copia de un cubo que no realizamos ninguna acción. Ahora voy a borrar el ejemplo, el primero al que le hicimos todas las transformaciones. Me voy a quedar con el cubo original. Primero lo voy a centrar al espacio. Recuerden, aquí en 0, 0, el de Z no lo configuramos, no lo movemos, para que nos quede nuestro cubo centrado tal cual. Ahora, esta es una caja sin realizar ningún tipo de modificaciones. Si queremos se puede cambiar sus dimensiones, pero los segmentos están en 1, el valor de 1, es decir, si coloco F3 para ver la malla, no tengo subdivisiones de ninguna manera, no tengo segmentos. Lo voy a convertir a editable poly directamente. Entonces clic derecho, convert to editable poly, y es una figura editable. Si sigo aplastando F3 no sigue sin tener segmentos porque no le otorgué esa característica inicialmente, pero ya tengo todas las propiedades de ser una figura editable en edit poly, como ustedes pueden ver. Si yo quiero hacerle subdivisiones como las que tenía antes en la caja de ejemplo, puedo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y esto es lo que comúnmente se ocupa, y este es un proceso repetitivo hasta el final del curso. Convertimos nuestros objetos en editable poly, activamos el menú de selección Edge o la tecla 2, ya está activo. Y si hago este tipo de selección, le doy un clic aquí, con control le selecciono estas dos líneas de aquí, están seleccionadas, y me voy a una de las características que tiene la edición de mediante aristas. Puedo verlo también acá. Voy a bajar un poco esto, o si prefiero le voy a hacer un poco más chico la pantalla para ampliar el menú, y aquí tengo mis dos líneas seleccionadas. Puedo ir por este camino, clic derecho, y entre las opciones de acá, todas estas de aquí, busco la que me dice connect. Voy a explicarlo detalladamente cómo funciona. Si le doy clic a la palabra connect, lo que me hace es esto: me realiza una línea de conexión entre estas dos líneas que antes estaban seleccionadas. Ahora, lo que yo tengo aquí es esto: mi cara superior está subdividida por esta línea de aquí. Si activo el menú de selección polígono, obtuve esto de aquí, dos caras que fueron divididas. Si vuelvo al menú de selección Edge y hago esto, le doy un clic aquí, con control, otro clic acá para seleccionar estas dos líneas, vuelvo a poner la palabra connect, clic derecho, connect, sigo subdividiendo las caras. Ahora, menú de selección polígono, lo que antes tenía una sola cara, primero la dividí en dos y ahora está dividida en tres partes. Entonces así funciona el método de hacer conexiones mediante connect. Control Z, voy a regresar para repetir este proceso. Ahí está. Nuevamente el menú de selección aristas, o la tecla 2 si prefieren. Selecciono esta arista de aquí, con control la de acá. También puedo hacer lo siguiente: entre las opciones de edición de aristas o edge, encuentro la misma opción que dándole clic derecho. Me dice aquí connect y me realiza el mismo trabajo. Dos métodos iguales pero en distinta posición donde se encuentran. Ahora sigo seleccionando las mismas dos aristas, clic derecho, y en muchos de las herramientas van a encontrar estos cuadraditos negros como este de aquí,
o si van por este lado está ubicado acá. Esto nos abre opciones del menú de herramientas de Connect y vienen subdivididos en estas filas de acá. La primera fila nos indica cuántas líneas de conexión quiere hacer entre estas dos líneas que estaban seleccionadas antes. Viene predeterminado por 1. Si yo le subo esto de aquí, ahora tengo dos líneas de conexión entre las dos líneas que estaban seleccionadas antes. 3, 4 y puedo poner un número infinito de líneas de conexión. Voy a quedarme con 2 para que vean las dos opciones inferiores. Cuando yo tengo dos o más líneas de conexión, puedo utilizar las líneas inferiores. ¿Qué es lo que me hacen? Amplío la distancia de cada una de ellas con la fila 2. Aquí me está ampliando y reduciendo. Se puede ampliar hasta un 100, un número 100 aquí es un número absoluto. O se puede regresar hasta menos 100, donde las dos líneas se juntan. ¿Qué pasa si tengo 3? Funciona de la misma manera, amplía el espacio entre las tres líneas de forma proporcional. Si tengo 4, de la misma manera, y busca ampliar proporcionalmente ese espacio. Si quiero regresar a 0, es decir que no tengan espacio, clic derecho sobre estas flechitas y aquí mi espacio es proporcional a cada una. Me pongo aquí en el número 2, dos líneas de conexión nada más para ejemplificar esta última línea. Con esta última línea puedo mover las líneas que tenga a izquierda o derecha, arriba y abajo al interior de la figura. Hay que fijarse que esta línea de conexión se está moviendo al interior de esta cara donde están conectando. Si tengo una línea, la tercera fila de aquí también funciona y me realiza este proceso. Le doy clic en el signo de visto para aceptar y ya tengo una línea de conexión. Voy a borrar, control Z y repetir este proceso de conexión para que quede claro, porque esto es sumamente importante. Aquí tengo solo una línea de conexión y está movido a la tercera fila, es decir, si yo muevo esta tercera fila me va a mover la línea al interior de la cara. Puedo dejarla por acá, le doy clic en aceptar y se habrá creado una línea de conexión de aquí hacia acá en todo este trayecto. Ahora vamos viendo opciones que se le puede presentar. Se puede también seleccionar así, con control sostenido, le damos clic. Están seleccionadas estas tres aristas. Me voy a Connect, le doy un clic y me habrá realizado una línea de conexión entre las tres líneas antes seleccionadas. Control Z. La posición, si ustedes se fijan en la posición de la línea de conexión, lo que hizo fue colocar la última referencia que tuvo en el proceso anterior. Control Z, clic derecho a la cajita de Connect. Y esta es la última posición en la que estaba. Este espacio se había movido a 23, por eso es que me colocó en la siguiente conexión que hice, me colocó exactamente las mismas referencias. Si le pusiera 2, le aceptaría. Voy a hacer otra conexión por acá, control y con control acá entre estas líneas. Le voy a poner nuevamente connect con este botón o clic derecho con esta palabra. Me realizó la última configuración que estaba en esta opción de connect, en este cuadradito, esta de aquí. Entonces hay que recordar eso, estar pendiente de esa situación. Nuevamente, le repito, con la práctica esto se va haciendo mucho más fácil. Al inicio es algo complejo de recordar cómo funciona, pero con la práctica es todo. El proceso correcto para segmentar una figura no es solo seleccionar partes de la figura, como en este caso. Esto sí nos produce trabajo, pero no es lo más correcto. Lo más correcto es seleccionar todas las líneas que conforman la figura. Es decir, esto, hago un ventaneo y estoy seleccionando las 4 líneas, las 2 de arriba y las 2 de abajo, para realizar mi conexión. Ahí hago una conexión total de la figura, no como antes estaba solo entre segmentos del objeto, sino ahorita estoy haciendo una conexión total. La forma como seleccionemos las líneas ya lo vimos anteriormente, puede ser por ring, puede ser por loop, como ustedes prefieran. Puede ser por un ventaneo del mouse, puede ser dando
control sostenido y dando clic a cada una de las líneas. Eso ya depende de la facilidad que ustedes lo quieran hacer. Como el ventaneo del mouse puede ser. Entonces cualquier método está bien, pero hay que recordar siempre la sugerencia que hay que hacer la conexión total de la figura de esta manera. Una vez que se haya subdividido la figura como nosotros queramos, ya sea de esta forma o puede realizarse más tipos de conexiones, nos permite habilitar lo siguiente: el menú de selección de vértices, algo que ya se vio en la clase anterior, que estos vértices nosotros les podemos ubicar en donde sea de nuestra preferencia, perdón. Por ejemplo, me voy a la vista superior y puedo hacer esto: hago un ventaneo donde estoy seleccionando los 4 vértices, estos 4 vértices en los puntitos de color rojo que están habilitados, y estos 4 vértices los puedo mover de esta manera. También puedo hacerlo si selecciono las líneas. Por ejemplo, hago esta selección y solo quisiera quedarme con la selección de la línea que rodea la figura, más no las otras. Pues simplemente, si hice esta selección y esta parte es que no deseo, con la tecla Alt sostenida voy haciendo un ventaneo con el mouse para deseleccionar lo que no quiero y me queda de la misma forma anterior. Ahora puedo mover esta línea, desplazarla a lo largo de la figura y dejarla donde yo prefiero, para dar paso a unas caras más amplias, por ejemplo estas más grandes de aquí. Eso depende del tipo de modelado que nosotros vayamos a hacer. Siempre me ha parecido la forma más fácil de selección, como son por puntos o vértice. Selecciono los puntos de acá y ya tengo control no solo en los puntos, sino en las líneas que lo conforman. Nuevamente, depende de cómo nosotros nos acomodemos para trabajar. Entonces, puedo mover los puntos de forma indiferente. Si deseo una transformación, puedo hacerla de esta forma, con el empleo de los puntos nada más. Ya tengo una figura diferente que fue subdividida mediante la herramienta Connect, y ahora estoy empleando esas subdivisiones para transformar la figura. Control Z, la voy a volver a su posición original. ¿Qué pasa si no deseo ya estas líneas de conexión? Quisiera, o me estorban, o quisiera volver a la forma original. Puedo hacer lo siguiente: selecciono todo esto, puedo acá ir a Remove, le doy un clic y aparentemente la conexión desapareció y nos quedó todo esto en caras como estaba antes, pero hay un pequeño desfase de lo que se quiere y lo que se logra solo con el botón Remove, porque nos sigue quedando los puntos de conexión, es decir, donde las líneas se cruzaban, y aquí están de esta manera. Si bien las líneas desaparecieron, pero estos puntos se quedaron, es decir que si yo le doy un clic, estas líneas, miren, donde antes estaban las líneas de conexión y se quedaron los puntos, nos quedó subdivididas estas líneas, y este que nos quede así es una mala división de toda la malla del objeto. Entonces, ¿cuál es el proceso correcto? Cuando estamos en este punto, en esta parte de aquí, ya seleccionado lo que no queremos, nos vamos al botón Remove, pero adicionamos una tecla, que es la tecla Alt-GR, que generalmente se encuentra a la derecha de la tecla espacio de su teclado. Va a encontrar una tecla que es Alt y unas letras pequeñas al lado de la palabra Alt, que es GR. Tenemos aplastada esa tecla Alt-GR y ahí sí aplastamos el botón Remove. Nos produce el mismo resultado, pero no nos deja esa división de puntos que antes teníamos. Espero hayan logrado entender cómo funciona esto. Siempre cuando ustedes vayan a borrar algo de la malla, recuerden aplastar el botón Alt-GR, tenerlo aplastado, y ahí sí el botón Remove con confianza. Una de las deficiencias, por así decirlo de alguna manera,
es que nosotros no tenemos control de la ubicación de estas líneas de conexión, una ubicación real en medidas. Lo que tenemos es una ubicación visual donde se encuentran, porque cuando hacemos conexión nos da números no nos da dimensiones, nos da números enteros, es decir, ubicación de 0 a 100 con respecto al objeto, pero ubicación en el espacio, es decir, en medidas, no tenemos. Lo que sí tenemos son referencias de acuerdo al punto 00, es decir, de acuerdo a este punto de aquí donde se cruzan el eje X, Y y Z. Por ejemplo, ahorita estoy seleccionando toda esta línea y me dice que esta línea se ubica a menos 12.83 del punto 00 del eje Y. Es decir, de este cruce de líneas negras, esta línea roja se ubica a esa distancia. En X lo mismo. Si muevo estas cajas, estas flechitas de la caja de ubicación, van a ver que puedo controlar la ubicación de las líneas de conexión, tanto en X, Y y Z. Si le pongo en el eje de las Y en 0, le veo desde arriba, totalmente desde arriba, me está indicando que todas estas líneas de conexión que está seleccionado se ubican en el eje, en el punto 0 del eje Y. Y esto viene a ayudarnos muchísimo, porque puedo decirle que estas líneas se ubiquen a una distancia de 1 centímetro del punto 00 en el eje Y. En el eje X, si le muevo, empieza a hacer esto. Se mueve en el eje X, pero si le pongo en el punto 00, me da esto. Es únicamente por la ubicación del cubo, que no está totalmente centrado. Y en el eje de la Z lo mismo. Puedo moverlo de arriba a abajo. Si le digo que se ponga en 00, le interpreta de acuerdo a donde está ubicado el gizmo. Entonces, en el ejercicio que viene a continuación, esta forma de detectar la ubicación global de lo que está seleccionado nos va a ayudar bastante para realizar la estantería que ya estaba prevista, es decir, esta de aquí. Y ahí se van a dar cuenta cómo, si bien 3D Max no nos da dimensiones para poner una referencia como lo hace Autodesk Inventor, por ejemplo, pero sí nos brinda unas herramientas con las que podemos seguir trabajando. Dicho eso, vamos a realizar ahora sí la estantería empleando lo que se ha aprendido hace un momento. Para eso vamos a empezar desde cero. Voy a borrar la caja, me voy a mi referencia, que es este plano de aquí, y vamos a empezar con un material, con una caja que va a medir 25 la profundidad y 100 de ancho, ocupando un espesor de 2. Todas estas medidas las encontramos acá en los planos: 100, 25 y 2 de espesor. Como ya lo teníamos configurado en centímetros, no vamos a cambiar eso. Nos vamos a la selección de caja, hacemos una caja de cualquier medida, pero ubicada más o menos como está en el plano. Y esta va a ser mi caja, que ahora sí le voy a mover las medidas. Aquí teníamos 25, de ancho tiene 100 y de altura tiene 2. Vamos a interpretar que esto es un tablero de melamina, es decir, MDF recubierto por melamina, y que tiene estas medidas: 25, 100 y 2 de espesor. Habilitamos el menú de selección, este de aquí, y el primer consejo, como siempre se les da, que empecemos a trabajar desde el centro del espacio. Para eso seleccionamos nuestro objeto y todos estos valores a colocarles en 0. Clic derecho sobre estas flechitas y estamos colocando nuestro primer objeto en el punto 00. Nuestro gizmo se ubica en el punto inferior central del objeto seleccionado y empezamos a trabajar desde ahí. Entonces, primer consejo: nunca trabajar en colores demasiado claros, porque cuando se realizan las conexiones generalmente las representan en líneas blancas o grises muy claros.
Entonces, si nuestro objeto es de un color claro, entonces no se va a notar. Generalmente yo suelo ocupar tonos verdes para cuando la segmentación se produzca nos dé efectos así, que puedan ser fácilmente visibles. Segundo, pues el espacio de trabajo. Si nosotros tenemos la necesidad de una mayor cantidad de espacio para el menú, pues hacemos esta acción. De lo contrario, pues le otorgamos un mayor espacio de trabajo a la visualización. Ya habíamos colocado el objeto en el punto 00, es un punto de partida muy bueno. Seguimos salvando los cambios que se realizan. Recuerden siempre seguir salvando para no perder el trabajo. Y a continuación eh, vamos a transformar nuestro primer objeto en un objeto editable, convert to editable poly. Y hasta nuestros parámetros de transformación activos aquí. Seleccionamos aristas o edges y vamos a hacer la primera división. Este ventaneo para seleccionar las 4 aristas, clic derecho y connect. O abrimos las opciones de connect, verificamos que esté una sola conexión y ok. Y tenemos ya dividida nuestro objeto en dos partes, la parte izquierda y la parte derecha, mediante esta línea de conexión que rodea todo el objeto. Esta línea de conexión, su gizmo se ubica en el punto inferior más bajo, en el centro de la línea. Entonces el gizmo de la línea de conexión está en el 0, 0 en Y y 1 en Z. 0 en X significa vista superior, le voy a poner con la tecla T. Aquí, este es el eje de las X, aquí se divide el eje de las X, aquí es 0, en positivo para acá, negativo para acá, es decir que se ubica en el punto 0 en X. En Y lo podemos distinguir si aquí mismo en el eje de la Y significaría que para acá es positivo, para acá es negativo y se ubica en el punto 0. Y nos dicen en el eje de la Z se ubica en 1, ¿por qué no en 0? Porque como estamos seleccionando estas 4 líneas y estas 4 líneas tienen una altura de 2, entonces el gizmo se está ubicando en el punto medio, es decir, en 1. Si le pongo desde la vista frontal con F, si este le colocara este valor en Z en 0, pasaría esto. Ahí estarían los 3 en 0 y se nota una deformación. Pero si le mantenemos en 1, pues se le ve tal cual la figura original. Ahora, vista superior con la tecla T. Si yo me desplazo en X una cantidad determinada, por ejemplo 20, me está pasando esta situación. Yo desplacé todas mis líneas de conexión a 20 centímetros del punto 0 en X, se fue para allá, y los demás valores se siguen manteniendo. Si quiero irme hasta el punto 50, que viene a ser acá, porque mi tabla mide 100, entonces 50 para acá y 50 para allá, si le coloco en 50, mi línea de conexión se habrá colocado justo sobre el filo del objeto. Si le colocara al revés, menos 50, signo negativo, mi línea de conexión se está ubicando ahora a la izquierda, porque recuerden siempre, este es el punto 0 en X, se está ubicando para acá, negativo, y para acá positivo. Si quiero dejarle en la mitad, obviamente pongo 0 en X y se ubica en el punto 0, 0. Vamos al ejercicio nuevamente. Aquí está. Vamos a ampliar un poco. Ya. Este es el objeto que tenemos creado en 3D Max. Todo lo que estoy seleccionando. Nos dice que necesitamos una línea de conexión aquí que se ubique a 2. Volvemos a 3D Max y vamos a desplazar esta línea. Nos está indicando el plano que desde aquí hacia acá, hacia la izquierda, se desplace 2. Entonces nos vamos 50 para acá en X y de aquí a acá nos desplazamos 2. No ponemos 2 naturalmente, debemos poner 48. Entonces estamos logrando esto, estamos logrando este espacio de aquí
para hacer la siguiente operación que vamos a ir a continuación. Nos dice que desde aquí hacia acá se eleve una distancia, suba, y nos verificamos con las cotas. Debemos subir 25 más 2 de espesor serían 27 más 21. 27 más 21 viene a ser 48 y 2, 50, y 27 se vendría a ser 77 centímetros que debemos subir. ¿Cómo hacemos eso? Con una nueva herramienta de 3D Max. Una vez que ya tenemos la conexión aquí, nos dirigimos hacia la parte inferior, donde buscamos herramientas que nos permitan hacer eso. Lo que queremos hacer es que esta cara de aquí suba. Cambiamos el menú de selección a polígonos, seleccionamos esta cara, ya está seleccionada, y con el menú de parámetros donde dice Edit Polígonos, edición de polígonos, perdón, buscamos esta opción que se llama extrusión. Extrusión nos permite que se proyecte esta cara o lo que está seleccionado para el lado que nosotros escojamos. En este caso se va a proyectar siguiendo el eje de la Z. Ponemos aquí extrusión. Si ponemos directamente en la palabra extrusión, debemos ir con el mouse e ir subiendo al mover el mouse. No tenemos control de las medidas, pero podemos hacerlo de esta manera si no necesitaríamos dimensiones. Como si necesitamos dimensiones, control Z, y nos ubicamos en este icono, un cuadradito negro junto a la palabra extrude. Damos clic y nos salen las opciones. Aquí sí tenemos control sobre las opciones de la extrusión, especialmente en la segunda fila, donde nos pide la medida. Seleccionamos todo, ponemos la medida que habíamos calculado antes, 77, y aceptamos. Eso se llama extrusión en 3D Max. Estamos provocando que una cara se proyecte, y si ustedes ven al proyectar, las paredes que conformaban esa cara le siguen. Entonces ya tenemos esta parte de aquí. Hemos llegado hasta este punto de aquí, que se encuentra ubicado a 77, desde aquí hacia acá. Obviamente si sumamos los dos del espesor, este punto estará a 79 de altura total. Volvamos a 3D Max. Verificamos que esta cara está a 79 en esta parte de aquí, como lo habíamos ya dicho antes. Y el siguiente paso, lo que vamos a realizar es esta parte de aquí, esto, que podemos calcular sus medidas igualmente interpretando el plano. Nosotros tenemos que desde aquí hacia acá mide 100 y desde aquí hacia acá mide 100. Esta es una figura que tanto sus dimensiones inferiores como las superiores son iguales. Entonces vamos a interpretar lo siguiente, que desde aquí hacia acá tiene 2, desde aquí hacia acá 36, 36 y 2 son 38, y 2, aquí tenemos estos dos, 40. ¿Qué es lo que nos sobra? Este espacio de aquí a acá, que viene a ser 100 menos 40, viene a ser 60. Entonces, este espacio de aquí a acá va a ser de 60. ¿Cómo logramos eso? Nuevamente vamos a generar una conexión. Vamos al menú de selección, escogemos el icono de aristas y ahora vamos a seleccionar estas 4 líneas de aquí, incluyendo la posterior que no se ve. Pueden hacerlo como yo lo hice. Desde la perspectiva le hice un ventaneo con el mouse y está seleccionado. Pueden seleccionar de una en una con la tecla control. En este caso tendrían que girar la figura. Ahí están las 4 seleccionadas. O como ya aprendieron, seleccionan una con la herramienta Ring, estarán automáticamente seleccionadas las 4. Cualquiera de los métodos está bien. Clic derecho, queremos una conexión. Generalmente aquí aplicamos, cuando hicimos la conexión acá, hicimos solo de una, entonces se quedó grabado, perdón, que sea solo una conexión. Ponemos Connect y aquí está nuestra conexión. Voy a girarla para que lo vean. Está nuestra conexión. Si por si acaso tal vez le dan clic aquí afuera de la pantalla,
se les pierde esa conexión. Si le dan enseguida control Z, van a obtener de nuevamente esa selección que estuvo antes. Y quiero que verifiquen esto. La altura de esta línea de conexión nos está indicando que está en 40.5 centímetros. Desde el piso hacia arriba está 40.5. Yo quiero que esté a 2 de acá, a 2 de distancia de acá. Recuerdan que la medida que tenía en total era 79. Si coloco esta distancia en Z en 79, se va a colocar justo en el tope superior. Pero si le pongo a 77, habrá retrocedido 2 centímetros desde el filo de acá superior y se vino para acá 2 centímetros para abajo, que es lo que quería para generar esta cara, que con la herramienta polígono la puedo seleccionar. Nuevamente con extrusión, clic aquí, y la medida de la extrusión ya la calculamos, es 60. Doy clic en aceptar y estoy obteniendo esto de aquí. Esto va a ser lo que yo encuentro acá, todo esto que estoy seleccionando. He logrado hacer esto. Vamos a hacer lo siguiente para ir un poco más rápido. Necesitamos generar una cara para poder hacer esta extrusión de acá, de aquí hacia acá. Lo que vamos a hacer es calcular esta medida. Desde aquí hacia acá tiene 2, de aquí a acá 36, 36 y 2 son 38, y esta va a ser mi primera línea, se va a ubicar a 38, desde este punto de aquí hacia acá 38, y la otra línea necesito esta de aquí, 38 y 2, 40. Son números que tengo que tener en cuenta. Vuelvo a mi diseño. Necesito generar una línea de conexión en esta parte inferior nuevamente. Aquí. Clic derecho, Connect. Me fijo dónde está creando esta línea. La voy a poner en 0. 0 en X, 0 en Y. Recuerden que la figura total tenía 100. Entonces necesito colocar dos líneas. Aquí, una aquí y otra acá. A las medidas que yo calculé hace un momento. 2 acá y 36 son 38. 38 desde aquí hacia acá viene a ser 38. Si todo esto tiene 50, entonces el número en X vendría a ser 12. Y la siguiente línea debería tener 2 centímetros de aquí a acá. Entonces voy a generar nuevamente una línea de conexión. Ahora en este segmento de acá, conectar, le voy a poner nuevamente en 0, 0 en X, 0 en Y, y le voy a trasladar en este instante en X a 10. Entonces ya hice las indicaciones de plano, que desde el tope de acá hacia acá se desplace 38, y de aquí a acá 2, desde aquí a acá 2, y voy a hacer con esta cara de aquí una extrusión. Selecciono la cara, necesito la medida en la cual debo subir mi cara. Si no se acuerdan o no saben, seleccionan esta cara de aquí y se fijan cuál es el número que nos indica en Z. Me dice 79. Entonces no es que voy a subir 79, debo restar para la extrusión. 79 menos 2 que está aquí, 77. Entonces mi extrusión tendrá 77. Y ya obtengo esto. Vista frontal con la tecla F. Pueden ver que las dos están en la misma altura. Y necesito ahora generar esto que tiene la otra figura. Esto ya lo hicimos antes. Menú de selección de aristas. Selecciono estas 4 aristas. Conexión. Mi línea de conexión y tendrá la posición en Z de 77. Este es un proceso que ya lo hicimos antes para saber dónde colocarle esa línea. Y lo que viene a continuación es que necesito conectar esta cara. Selecciono esta cara que está en rojo
con esta cara que está en rojo acá, estas dos caras. Entonces tengo herramientas para hacer eso. Selecciono esta cara y con control sostenido selecciono las dos, esta y esta de aquí. Me voy acá a los parámetros inferiores que se encuentran aquí, y entre sus opciones voy a buscar la que me dice bridge o puente en español. Aquí sí puedo darle clic directamente y me va a generar lo siguiente. Si le doy clic en la palabra bridge, me va a generar una unión entre esas dos caras, lo que va a provocar que se generen más caras, es decir, 4 caras que conectan las dos, que unen mediante un puente las que yo había seleccionado antes. Repito, debo tener seleccionadas estas dos caras. Me voy a los parámetros, a edición de polígonos, busco la opción bridge, le doy clic y obtuve eso. Entonces, si miro el plano, estoy obteniendo esto de aquí. Siguiente, tal vez si cuando hacen zoom se acercan y se alejan, esta malla de atrás, esta cuadrícula, les estorba. Esto pueden activarla y desactivarla fácilmente aplastando la tecla G. G de grill o de grilla en español, no suena tan bien, pero así es su nombre. Entonces le voy a quitar, le aplasté la tecla G y se ocultó. Entonces vamos a lo siguiente. Lo siguiente del dibujo es que debemos hacer estas repisas de aquí, estas dos que se encuentran una arriba abajo de la otra. La distancia obviamente es diferente, la una tiene 40 y la otra tiene 20. Aquí tiene 40, aquí tiene 20, lo mismo interpretamos acá, 20 y aquí tiene 40. ¿Cómo lo vamos a hacer? Generando nuevamente caras, aquí, otra cara acá y usando bridge. Igualmente cara aquí y otra cara acá, nuevamente bridge. Aprovechamos la generación de caras para hacer extrusión, otra extrusión y dos más acá. Empecemos por esta de aquí. Vamos a generar dos caras para hacer esto, tanto aquí y acá. ¿Cuál es la distancia que debemos ocupar? O vamos por el otro lado para tener más claro cuál es la distancia. Desde aquí a acá tenemos 2 y de aquí a acá tenemos 25. 25 más 2 son 27 y la otra cara estará a 29. Recuerden ese número, 27 desde aquí a acá y 29 desde aquí hacia acá. Ok, entonces vista frontal con la tecla F. Activo la selección por aristas y voy a hacer el primero de 1 por 1. Selecciono esto, o en perspectivas vendría a ser esto. Estoy trabajando desde la vista frontal. Algo aplasté, espero que nada. Control Z por si acaso. Clic derecho y Connect. Esta es mi línea de conexión. Línea de conexión que se ubica a 39. Necesito que se coloque a 27. Y está la una. Vamos a la otra. Necesito seleccionar los segmentos de acá arriba para hacer la conexión. Y le ubico a 29. Y ya está. Aquí quería detenerme un momento. Y lo hice rápido para que vean el resultado final. Pero para darles una instrucción previa. Y esto sí, con mucha atención. No vayan a realizar esto. Si necesitan realizar una línea arriba, una conexión arriba, este es el proceso. Seleccionen lo de arriba. Pero si seleccionan lo de abajo y hacen la conexión, al momento que ustedes lo suban, va a existir un error en la malla. Miren, el error se visualiza así. Cuando yo hago eso, primero generé algo que está abajo y lo subí. Aquí está arrastrando todas las caras que conforman esa línea. Lo está arrastrando y sobreponiendo sobre estas de acá. Y este es un error, es un grave error. Cuando ustedes quieran hacer conexiones o bridge nuevamente, les va a resultar unas líneas por todos lados de este espacio. Entonces nunca hagan eso. Siempre hay que, si quieren hacer una línea acá arriba o acá abajo, si es que quieren una conexión, seleccionen las caras de abajo. Si es que quieren las de arriba, seleccionen las líneas de arriba. Entonces connect
y esto se encontraba en Z a 29. Este es el proceso correcto. Lo mismo hago acá. Aquí conexión, la primera tenía 27 en Z y la segunda nos poníamos a 29. A medida que vayamos avanzando les voy a ir indicando herramientas que facilitan y hacen más rápido este proceso, pero para iniciar está bien aprenderlo de esta manera. Ahora seleccionamos las caras, la cara acá, cara aquí, con la herramienta, aplastando control, vamos a la parte inferior, bridge nuevamente, y ya tenemos esto de aquí. Sigamos, necesitamos hacer una extrusión desde esta cara de aquí a acá de 20 y al lado opuesto de 40. Selecciono esta cara de aquí, doy clic en extrusión en la cajita negra de extrusión. Recuerda siempre la última extrusión que realizó, en este caso 77, pero no queremos eso, queremos que solo sea de 20. Damos un clic, nos dirigimos al otro lado. Seleccionamos nuevamente extrusión, recuerda la última que de 20, pero queremos 40, aceptamos. Tenemos esta parte inferior, vamos a la superior. Vista frontal, la selección de aristas la activamos y podemos hacer lo siguiente. Seleccionamos esta parte de aquí, las cuatro caras, 4 aristas de aquí, 4 de acá con este ventaneo del mouse. Clic derecho, Connect. Vista frontal, debemos cerciorarnos que las dos líneas estén ubicadas en el mismo nivel. En este caso sí están. Entonces necesitamos en este momento la medida. ¿Cuál es la medida de aquí? Desde el piso hacia acá. 2 aquí más 25 viene a ser 27. 2 acá, 29. Y 21 vendría a ser 50. 50 y 2 para acá, 52. Ya tenemos el número. Entonces, seleccionado estas líneas de aquí, debemos colocarlas en 50. En este caso, si ustedes mueven en este eje Z, se ve que está en 0. Entonces, aquí también hay otro camino. Podemos seleccionar estas líneas nuevamente. Le doy un clic, herramienta Loop. Se me habilita la selección. Estar en 50. Era en 50. Voy a sumarlo nuevamente. Aquí es 27, 29 y 21, 50 y 2, 52. Sí está bien. 50 aquí. Y acá debo hacer lo mismo. Voy a emplear ahora puntos. Selecciono estos 4 puntos y le pongo que ahora sea 50. Estoy utilizando diferentes combinaciones para que puedan un poco ya irse adaptando a esto. Vista frontal. Nuevamente selección por aristas. Selecciono la parte superior con este ventaneo del mouse. Conexión. Cuando tenemos seleccionado más de una línea de conexión, esto de abajo no se habilita. Entonces cambio la selección a puntos y escojo estos 4 puntos. Y esto debe estar a 52 en Z. Selecciono los 4 puntos de acá y le pongo la misma medida, 52 acá. Habilito la selección por caras, esta cara de aquí. Giro, escojo la cara de aquí con control. Y entre las opciones escojo Bridge. Listo. Vamos a la extrusión. Esta extrusión de aquí, esta cara de acá, es de 40. Se recuerda el último valor. Y esta extrusión de acá es de 20. Acepto. Y listo. Está construida mi estantería. La guardo. Deshabilito el menú de selección. Si es que yo quisiera moverla, ahora ya la puedo mover sin dificultad. Cuando no deshabilitan, pues no le pueden mover. Y generalmente ocurre que seleccionan alguna parte y están que le mueven de esta manera y no saben qué es lo que pasa. Es porque todavía dejaron habilitado el menú de selección. Cuando lo deshabilitan ya pueden mover todo el objeto. Aplastan la tecla G para que vuelva la malla y se ubiquen
en el espacio y aquí tenemos ya listo la estantería. Voy a guardarla nuevamente, salvar. Y como toda mi estantería va a ser de un solo color o una sola textura, no voy a diferenciarla en diferentes colores para pasarla a Keyshot. En este punto le voy a exportar, le pongo como exportar. En el escritorio escojo la extensión OBJ y le voy a poner como nombre estantería. Estantería, salvar. De aquí no muevo ningún valor porque todo generalmente está tal cual, está bien. Exportar. Ya realizó la exportación. Le ponemos done. En mi escritorio va a generar estos dos archivos, son los que voy a ocupar en Keyshot. Aquí está el archivo de 3D Max. A continuación, a ver, se abre Keyshot. Como siempre, debemos fijarnos en primer lugar acá, en la perspectiva. A veces, dependiendo de la versión, estos valores no están en 90. En este caso está en 50, en esta versión. En otras versiones suele ubicarse a 35 grados de perspectiva o 50. Lo que conviene es colocarle a 90 como primer paso. Voy a importar el mueble. Importar, siempre suelo dejarlos en el escritorio. Está aquí con el nombre estantería. Ponemos a abrir. Estos valores se mantienen siempre de la última configuración que se escogió. Entonces no cambiamos nada, solo importar. Y aquí está el mueble. Tal cual, ¿no? En 3D Max, perdón, en 3D Max se creó de esta manera. Está justo sobre el 00 del eje Z. Entonces, normalmente la misma ubicación suele escoger Keyshot. Entonces aquí está el suelo para Keyshot y aquí está nuestro mueble. Vamos a colocarle materiales. En este caso voy a probar algunos. Empecemos con algunas maderas para ir viendo cómo nos va quedando. Esta se asemeja al pino. Exactamente no sé cuáles tipos de madera son, pero suelo ir probando cuál le va mejor. Nuestra imagen de muestra es esta. Entonces aquí podemos escoger diferentes tonos de madera. Aquí se le ve muy... Esta es una madera natural, ¿no? Si se le puede ver las vetas de la madera, del tronco de la madera. Entonces esos detalles debemos fijarnos para que no se vea irreal. Vamos a tratar de que se vea lo más real que se pueda. Esta madera le va bien. Voy a girarlo un poco para ver cómo se ve. Otra de las recomendaciones de estas manchas que ustedes ven aquí es por la representación que hace el programa. Entonces, como es una previsualización, el programa no se preocupa mucho en mejorar los detalles en las previsualizaciones. Entonces, para reducir este ruido que se forma, buscamos la opción que dice Denoise, elimina ruido. Le damos un clic y se puede ver el cambio. Aquí las partes negras son las sombras que se están produciendo por las estanterías de acá arriba. Entonces, cuando quitamos este valor de denoise, se puede ver es una especie de manchas que se difuminan. Entonces, podemos activar eso y esas manchas se disminuyen. Cuando giramos, empieza a producirse de nuevo esas manchas, pero hasta que el programa lo cuadre de nuevo a la imagen. También iba a probar otro material. Voy a ir por el plástico, pero voy a buscar un plástico que no tenga brillo. A veces no encontramos el material adecuado y tenemos que ocupar otros. Podemos acomodarnos con diferentes tipos de materiales. Este es un plástico brilloso, entonces no me sirve. O tal vez una pintura. En la parte superior está pintura. Y entre las opciones quisiera encontrar una que sea mate, para que no me refleje nada, sino que únicamente del tono. Por aquí puedo encontrar una. Aquí se daña por las sombras que afectan a este tipo de textura. Quitar el denoise. No, ninguna me está sirviendo en este caso. Aquí son brillantes, no se ve muy falso, ¿no?
Entonces por aquí podemos hacerle más pequeño. Después vamos a ver cómo cargar otro tipo de materiales acá a la biblioteca de Keyshot. En este caso ninguna me sirvió. Acá hay más. Ahí en la sección de misceláneos podemos encontrar otros materiales, mate blanco por ejemplo. Le voy a colocar este, y este es un color mate blanco genérico. En el material que está aquí, este es el único que se escogió. Si le damos doble clic, entramos a sus propiedades. Entre sus propiedades acá está el color. En el color le damos un clic acá y nos da las opciones. Este es el color que está colocado, donde dice viejo, y vamos a buscarle otro tipo de color. Tal vez algún tono de por acá nos pueda servir. Sigamos buscando por aquí. Es la parte que uno más un poco se demora más. Entonces tonos, por aquí. Este tono me parece que le puedo dejar. Voy a aceptar. Activo la eliminación de ruido. Y entonces, como el primer paso, el color lo voy a dejar tal cual. Ahora, vamos a configurar un poco el entorno. Esta pestaña que está acá, entorno. Y dentro del entorno, por verlo ahora, vamos a configurar algunos valores que se encuentran aquí. Brillo y contraste. Si le aumentamos el brillo, obviamente todo el entorno se va a volver más brillante y lo contrario nos va a oscurecer. Entonces voy a un poco configurar estos valores entre brillo y contraste. El tamaño se refiere a todo el entorno que le rodea a esta figura. Es un tamaño muy pequeño. Si ustedes quieren pueden ampliarla. Van a notar que esto es como una cúpula que le está rodeando un entorno de este color. Esto es una imagen HDR, es decir, que esta se ubica en una especie de cúpula para que le rodea toda la figura. Voy a darle zoom bastante para que ustedes puedan ver. Miren, a esto me refiero. Una especie de cúpula o esfera que está rodeando el objeto, y esta cúpula esfera está cargada esta textura de acá. Lo veremos en clases posteriores, pero así funciona este proceso en Keyshot. Un poco se inclina, por eso es que cuando lo vemos desde abajo se ve así como si estuviera volando, porque el programa oculta el piso. Entonces dejémoslo ahí. La altura de esta cúpula podemos controlarla. Entre más pequeño más se acerca a la figura, entonces por eso es que se oscurece. Y la rotación va rotando toda la cúpula. Entonces en la sombra se puede ver claro el efecto de cambiar la orientación de la cúpula, porque la iluminación va a venir desde adelante. Acá la iluminación, fíjense, en la sombra está viniendo de izquierda a derecha y se proyecta para acá, o de derecha a izquierda, y se crea unas sombras más oscuras. Aquí yo creo que está desde arriba, por eso las sombras acá. Entonces seguimos girando el entorno. Acá se están colocando hacia el frente las sombras, es decir, la iluminación está para la parte posterior. Entonces girémosle un poco más. Quisiera que las sombras no le afectaran tanto. Aquí está desde la parte de acá adelante. Creo que ahí puede quedar. Estos son otros parámetros, los de abajo. Esto también podrían configurar en este momento. Sombras en el suelo, cuando le desactivan nos quita las sombras que estaban antes. Cuando no tenemos sombras parece que el objeto está volando, entonces nunca lo desactiven eso. Occlusion significa un tipo de efecto que le hace al material, en este caso al piso. Crea un poco más de realismo cuando habilitamos la opción de occlusion en los materiales. Las reflexiones nos crea un reflejo, como que si el piso estuviera un poco brilloso, entonces se alcanza a ver. Y aplanar el suelo nos quita cualquier profundidad, es como si estuviera en un piso
totalmente plano, y cuando le deshabilitamos aplanar nos crea una especie de fondo. Ya depende de lo que ustedes quieran realizar. Generalmente estas reflexiones en el suelo no me gusta mucho. El occlusion le da un cierto realismo, pero le voy a preferir dejarla así nada más, y la voy a renderizar de esta forma, tal cual como se ve aquí. Esta va a ser mi estantería, y este viene a ser un render de producto. Un render de producto es cuando únicamente le otorgamos texturas, iluminación, sombras al objeto y no se encuentra nada más. Este es un render de producto, y vamos a después hacer el siguiente. Le voy a guardar en el escritorio. El nombre le voy a colocar como render 1. Recuerden hacer este proceso. En la tarea va a ir dos render. Ya les voy a indicar el otro. Sigue el proceso de renderizado. En este caso ya está. Debe estar en el escritorio. Aquí está. Este es mi primer render de producto. Y a continuación vamos a realizar el render, pero ya con un entorno. El entorno vamos a recrear este de aquí, de la imagen original. Vamos a tratar de acercarnos un poco a esto, como se ve, para que vean. Este es un render que muestra las posibilidades de uso del objeto. Aquí, por ejemplo, se ve que se puede ser usada una pared a un nivel muy bajo, porque el piso está aquí claramente. Entonces lo que hace es proyectar la idea del uso hacia la persona. ¿Cómo puedo aplicarlo en la casa, en el hogar, en la oficina? En diferentes partes pues ya recrea ese tipo de ambientación. Entonces para eso a este le vamos a dejar tal cual. Regresamos a 3D Max. Aquí está nuestro objeto. Nuestro objeto lo vamos a subir un poco, o le dejamos tal cual, no importa. Voy a ocupar plano, el que no hemos ocupado hasta el momento. Entonces aquí está el plano. Es conveniente cuando creamos un plano trabajar en una vista definida, no en perspectiva. Entonces vista superior, tecla T, me alejo un poco y mi plano lo voy a crear aquí. El plano se va a crear en la parte 00, es decir, se va a colocar en todo el plano de las X. No tiene altura, recuerden, en mi plano. A este le voy a enviar un poco más atrás, por aquí. Giremos para colocarlo vista frontal, que quede centrado, que crezca un poco más mi plano. Entonces le selecciono la opción no quiero segmentos, es decir, la subdivisión. Entonces todos estos dos valores en uno. La profundidad del plano lo voy a dejar por acá. Ya van a ver por qué se hace planos tan grandes. Esta es una de las herramientas que se puede ocupar. Y a continuación una caja que se va a ubicar en la parte posterior de mi estantería. No es necesario gran profundidad de la caja. Y la altura le vamos a colocar de esta manera. El ancho por aquí. Nótese que no estoy ocupando ninguna clase de medidas exactas, solo visual. Vista frontal. Voy a subir la estantería más o menos. Recuerden, estoy tratando de recrear esto. Por ahí, por aquí está bien. Vista lateral, tecla L. A acercarle esta caja más a mi estantería. Por ahí está bien. Y tendríamos esto, F3, esta recreación del ambiente. Adicionalmente voy a vista lateral, voy a copiar esta caja para acá, una copia, y mi caja no va a ser tan grande, hacerle muchísimo más pequeño, por ahí. El ancho también va a disminuir, y esta caja pequeña la voy a ubicar por acá.
caja grande, estantería, piso y caja pequeña. Disminuirle un poco más el ancho, aquí más o menos por aquí, y lo que estoy tratando de realizar es una barredera para que se vea más en la visualización del render. F3 para volver. Listo, tenemos piso, tenemos la pared y tenemos una barredera. Esta barredera la quiero de un color diferente al de la pared, entonces voy a otorgarle otro color y ahora sí le voy a guardar en KeyShot, perdón, en OBJ. Exportar el tipo de extensión OBJ en el escritorio como estantería, pero estantería 2. Borré el nombre, estantería. La voy a escribir. Estantería 2. Se trabó. Estantería 2. Salvar. No cambiamos ninguna configuración de aquí. Exportar, que ya está realizado. Done. Vamos a KeyShot. Si queremos podemos mantener la misma estantería. Dejémosla ahí para que vean. Aquí está la que hicimos hace un momento. Archivo e importar. Estantería 2, abrir. Le ponemos importar. Y se coloca aquí. Aquí está la anterior, fíjense. Y aquí está la nueva. Entonces, para no repetir el proceso de configurar esta, lo que voy a hacer es, me voy a escena. Aquí está la estantería 1, esta de aquí. La estantería 2, como la estantería 2, el archivo estantería 2 contiene todos estos otros objetos. Si le doy un clic, se desactiva la visualización. Perdón. Entonces le voy a dejar desactivado esta visualización. Regreso acá a estantería y voy a habilitar esta pestaña aquí donde dice posición. En posición lo que nos interesa es esto, herramientas de movimiento. En esta ventana nos da las opciones trasladar, rotar, escalar, depende cuál se les presente activo. En este caso está trasladar y rotar. Desactivo rotar, me quedo solo con trasladar, y son unas flechitas parecidas a las que tenemos en 3D Max. Lo que yo quiero es esto, mover mi estantería para colocarla en la posición donde estaba la anterior, y solo con el uso de las flechas lo voy a colocar. Ponerme aquí, le jalamos que no quede así, ojo que no quede espacios porque se proyectan sombras innecesarias. Ahí está bien, y no tengo que repetir el trabajo. Cuando ya hacemos estas operaciones le ponemos a aceptar aquí en este botón verde de aquí y listo. No voy a tener que repetir el trabajo de colocarle texturas a la anterior. Si queremos seguir configurando, le damos un clic y recuerden que nos está indicando lo que tiene la estantería y su interior, lo que tiene la estantería y sus cosas interiores. Entonces nunca le den un clic solo aquí si quieren mover todo. Busquen, si quieren mover todo, la opción principal, en este caso estantería 1 porque voy a moverla de acá, herramientas de movimiento, y voy a subirle un poco más por ahí. Listo, siguiente paso, otorgarle unas texturas parecidas a lo que tenemos acá. Vamos por pintura, a ver si nos funciona hoy. Pintura semibrillante, pintura con texturas, rugosa, metálica. Probemos. Este está muy brillante, no me va a servir. En estos materiales de arquitectura, muchos materiales son nuevos en estas versiones de KeyShot, algunos no les he probado. Esta de arquitectura que está muy bien. Lo siguiente, el piso. Para el piso, primero centrémosle cómo quiero que salga mi imagen cuando ya realice el renderizado. Esto no es tan complicado, es cuestión de irle cuadrando con el mouse, haciendo zoom, girándole, y
quiero que se parezca a esta imagen de aquí, para lo cual una ya está aquí. Ahora vamos por el piso a la opción de carpetas de madera, y en estas maderas veamos si alguna de ellas nos sirve. Esta de aquí me parece bueno, me parece que sí se puede quedar con ese tono y esa textura. Para la barredera voy a colocar esta madera de aquí en la primera opción, arrastro y suelto. Entonces tenemos el piso y tenemos la barredera de distintos materiales. Voy a configurarle la textura de la barredera. Se puede observar que la textura está ubicada en esta posición vertical. Generalmente nunca va a pasar eso, que una madera está en contraveta, se llama esto. Generalmente las vetas lo colocan en la parte más larga de los largueros. En este caso se ve hasta muy grande la textura y a contraveta, es decir, está ubicada en esta posición. Entonces le damos un clic a la textura, doble clic, se abre las opciones. En propiedades no vamos a modificarle ni color ni nada, sino que en texturas, ¿sí? En texturas tenemos todas estas opciones de acá abajo, y entre las opciones de la parte inferior vamos a modificar esta parte de aquí, el ancho y el alto. Ahorita están entrelazados. Si modifico el ancho, se modifica el alto, obviamente. Si esto desplazar U y desplazar P lo vamos a ver después. El ángulo, si me interesa voltearle, pongámosle aquí 90 grados, de 0 que se voltea a 90, y pueden ver que ahora la textura ya está colocada en posición horizontal, pero se le ve muy grande. Entonces volvemos a la parte superior y empezamos a disminuir el tamaño. Si disminuye el ancho, tienen que fijarse, obviamente está disminuyendo el alto, y se empieza a ver las vetas, unas vetas más chiquitas. Ahí se aprecia mejor. Entonces eso es más creíble, que exista maderas con ese tamaño de textura. Podríamos hacer lo mismo en el piso si queremos. Aquí ya está muy repetitivo, se repite la misma textura aquí y acá. Entonces vamos a ampliar un poco ahora la escala para hasta que no se vea tan repetitivo. Esto de aquí, por ahí le puedo dejar. Ahora lo siguiente, estas sombras están muy fuertes, muy pronunciadas, porque la iluminación está viniendo desde acá. Voy a tratar de girar el entorno, como vimos antes, para que la iluminación no afecte directamente y me cree estas sombras. Entonces voy a entorno, a esta parte de acá, rotación, y empezamos a girar el entorno. Quiero que la iluminación venga en la parte frontal de esta ambientación, para que no me provoque unas sombras tan pronunciadas. Aquí, a lo que giro el entorno, se puede ir viendo cómo nos va quedando, o pueden ir probando por grados. Y en 0 grados nos da esta iluminación, 45 grados, giran 90, de 45 en 45, 135. Ahí está casi arriba, se puede ver claramente por las sombras. 180, estamos proyectándole desde acá. 225, no estoy logrando, aquí me gusta mucho la iluminación como se ve para acá. Entonces 300, ya me salté un poco los números. 250, esto ya es cuestión de apreciación de ustedes, cómo lo ven mejor. 225 me gustó mucho como creo esta iluminación de aquí. Cuando ya se actualiza la visualización, se le ve mucho mejor. Podemos probar con el tamaño del entorno. Siempre hay la opción de control Z, ¿no?
para que vuelvan a donde estaba originalmente. Aquí regresó tanto que se me fui hasta los grados, entonces 225. El tamaño no creo un gran cambio. Voy a cambiarle la altura del entorno. La voy a dejar ahí. Me parece, aquí me crea unos sectores muy agradables de la iluminación. Aquí también. Esta parte de aquí, las sombras, obviamente influye mucho ese tipo de entorno para este tipo de iluminación, pero me gusta cómo quedó. Entonces, una vez que ya obtienen una imagen algo así, ¿no? Para una imagen de render de ambientación, le ponemos render. En el nombre va a ser render 2, se va a guardar en el escritorio y renderizamos. Se demora un poco más, obviamente aquí hay texturas que tiene que recrear con la iluminación y las sombras. El otro salió enseguida, el render llevamos algunos segundos, pero sí está rápido. Listo, y está. Render 1 y render 2. Este render de producto y este render con ambientación. Listo, chicos, espero que les haya sido claro esta clase de creación del objeto mediante Edit Poly y a la vez creación de un render de producto y render de uso o de ambientación en KShot. Muchísimas gracias.